¿Alguna vez has escuchado hablar del problema del año 2038? Y no es una película apocalíptica de Hollywood. Y tampoco es un nuevo signo zodiacal. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, ¿qué? Amor. Sino que te estoy hablando de un problema que podría poner en jaque a todos nuestros dispositivos. Y peor aún, a la infraestructura informática de todo el mundo. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Y no temas, que tu celular no va a explotar. Al menos no el día de hoy. El problema del 2038, también conocido con este símbolo, Y2K38, está relacionado con cómo las computadoras almacenan y calculan la noción del tiempo. Pero antes de sumergirnos en este mar de segundos y fechas y lo que esto significa, quiero que volvamos a 1970, una época en la que andar de pantalón acampanado estaba de moda y cuando los Beatles se disolvían y se acabó esa banda fantástica de los años 60. Y también en esa época la informática estaba viviendo tiempos revolucionarios. En aquel entonces se decidió que el tiempo en los sistemas informáticos se representaría como el número de segundos que habían transcurrido desde la medianoche del 1 de enero de 1970. Como a nosotros nos gusta llamarlo en informática, esta se conoce como la época Unix. Pero ¿por qué esta fecha en particular? No es que haya sido por algún evento astronómico o histórico, nada significativo, sino más bien fueron razones prácticas. De acuerdo a Dennis Ritchie, en ese momento solamente se eligió ese tiempo, el 1 de enero de 1970, como una cosa muy conveniente. En realidad, les digo, no hubo más razones. Sin duda, comenzar a contar desde el inicio de una década facilitaba las operaciones de cálculo y minimizaba los problemas de compatibilidad con los programas que ya estaban en uso o que se iban a desarrollar posteriormente. Así que esa fecha cero o época se convirtió en un estándar no solo para Unix, sino que también se convirtió en un estándar para otros muchos sistemas informáticos que siguieron este modelo de representar el tiempo. Bien, resulta ser una forma bastante eficiente y conveniente de manejar el tiempo. Después de todo, solamente tenemos que contar los segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970. Fácil, ¿cierto? Pero, y aquí viene el gran pero, esta cuenta regresiva de segundos, tan útil, tiene una fecha de caducidad. O al menos podemos verlo como una fecha de caducidad. Y es que la representación estándar de la fecha y hora en muchos sistemas informáticos se hace en un formato de 32 bits, un número entero con signo. Estos 32 bits permiten representar aproximadamente 2.147 millones de valores positivos y la misma cantidad negativos. Y sí, 2.000 millones de algo suena a mucho. Pero en realidad cuando hablemos de segundos no lo es tanto. Por ejemplo, al inicio del 2024, este año en el que estoy grabando este video, han transcurrido ya 1.704 millones de segundos, dejándonos únicamente unos 400 millones para gastarnos antes de que llegue la fecha límite. Resulta que el 19 de enero de 2038 a las 3:14:07 segundos de la madrugada llegaremos al límite. Al segundo 2.147.483.747. Sí, todo ese numerote. Y como algunos sistemas están utilizando 32 bits para representar la fecha, un segundo después el caos se va a desatar. Bueno, en realidad lo que va a pasar es que muchos dispositivos van a retroceder en el tiempo, al 13 de diciembre de 1901, para ser más exactos. Sí, nuestros dispositivos, o al menos algunos de ellos, de pronto van a pensar que están en 1901. Y podemos pensar que no hay mucho problema. Si acaso vas a perder aquella alarma que pusiste y no va a sonar a las 7 de la mañana, porque, bueno, no va a ser el 2038 para tu celular, sino va a ser el 1901.
Sin embargo, hay consecuencias extremadamente graves de que esto suceda. Por ejemplo, en hospitales, dispositivos médicos esenciales podrían dejar de funcionar correctamente, poniendo obviamente vidas en riesgo al fallar en tratamientos críticos o igualmente al dar diagnósticos incorrectos. Ni hablar del sector financiero, en donde podríamos ver caídas de sistemas de transacciones, congelando operaciones y provocando crisis económicas. En el transporte, un error en la sincronización podría causar caos en los sistemas de control de tráfico aéreo, llevando a retrasos y muy probablemente a accidentes. Las telecomunicaciones también podrían enfrentar interrupciones severas, dejando a millones sin capacidad de comunicarse. Y en el sector de energía, malfuncionamientos podrían llevar a cortes de energía extendidos o fallos en los sistemas de alerta de desastres naturales. Suena muy mal, ¿cierto? Pero antes de que te vayas a construir un búnker y te prepares para el apocalipsis digital, debes saber que hay gente que ya está trabajando en este problema. Y la solución te va a sonar muy sencilla. La solución es simplemente cambiar la forma en la que representamos el tiempo. Utilizar 64 bits en lugar de 32. Este cambio nos daría unos 292.000 millones de años para preocuparnos por el próximo límite. Este tiempo es sin duda suficiente para que nos pensemos otra cosa. Si no es que antes el cambio climático, otra pandemia o el sol nos van a exterminar. Pero bueno, tenemos bastante tiempo para idear qué es lo que sigue. Y sí, la solución es bastante sencilla. Y tal vez te estás preguntando si es realmente un problema o si solamente lo estoy sacando de proporción. Primero, aunque muchos sistemas modernos ya han comenzado a utilizar representaciones de 64 bits para el tiempo, que bueno, ya dije que extienden enormemente el rango hasta aproximadamente 292 billones estadounidenses de años en el futuro, aún así hay una gran cantidad, y digo es una cantidad significativa de infraestructura crítica que utiliza sistemas aún más antiguos del 2024. Estos sistemas están profundamente arraigados en sectores esenciales como transporte, finanzas, energía, los ejemplos en los que te acabo de decir que podrían suceder cosas catastróficas. En estos sectores, y debido a la naturaleza de estos sistemas que están embebidos, es complicado actualizar y reemplazar software y hardware también, porque puede ser un proceso costoso y lento. Además, sin tomar en cuenta que no todos los dispositivos reciben actualizaciones regularmente. Muchos dispositivos están ya integrados o, como dije, embebidos y utilizan sistemas operativos que funcionan con 32 bits y que son esenciales para el funcionamiento de un montón de nuestra infraestructura. Y aún así siguen y seguirán operando con 32 bits. Otro punto a considerar es que hay una interdependencia tremenda entre diversos sistemas. Nuestro mundo está súper conectado y un fallo en un componente puede tener efectos en cadena, efecto dominó, afectando a otros sistemas que a primera vista podrían no parecer tan relacionados. Imaginen, por ejemplo, un sistema de control de tráfico aéreo o una red de comunicaciones globales que está experimentando un pequeño fallo. Las repercusiones podrían ser, sí, tal vez molestas, pero también desastrosas. Y por último, aunque la solución técnica puede ser relativamente simple, la ejecución de estas soluciones, de esta actualización a 64 bits, a gran escala no lo es. Porque una actualización de este tipo requiere planificación, recursos y, lo más importante, una voluntad política y también empresarial para abordar el problema antes de que éste se convierta en una crisis y no solamente esperar a que suceda y a ver cómo reaccionamos. Y bueno, ahí lo tienen. Por si no tenían nada más de qué preocuparse en su vida, ya tienen un nuevo problema para hacerlo. Espero que este video les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo sobre cómo es que la tecnología que utilizamos todos los días tiene sus propios límites y algunos de ellos son impuestos por nosotros mismos. No te olvides de darle like y suscribirte para que no te pierdas más explicaciones como esta u otro contenido de ciencia de datos, machine learning o simplemente conocimiento informático en general como este video.
También te pido que me dejes algún comentario y que me digas de qué otro tema te gustaría que yo hablara y que exploráramos aquí juntos. Nos vemos la próxima.